gráficas que son producto de mi investigación y voy a dialogar un poco basándome en ellas. O sea, como ustedes saben y seguramente se lo han dicho en las otras mesas de este evento, si podemos hablar de dos grandes revoluciones silenciosas que han cambiado el mundo social y político y económico de finales del siglo XX, pues podemos mencionar a la importancia de las telecomunicaciones y la cibernética y la electrónica y todos los inventos recientes que han cambiado, bueno, ustedes son especialistas en la sociología del trabajo, que han cambiado todo el ámbito laboral y la inclusión creciente de las mujeres en el trabajo extradoméstico. Realmente esas son dos áreas, dos revoluciones silenciosas que han cambiado la configuración del mundo durante todos estos años. El aumento de las mujeres en la fuerza de trabajo y su incremento en la matrícula universitaria entonces constituyen cambios sociales sin precedente que transformaron radicalmente las sociedades a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, y es lo que vamos a ver acá, primero esta tendencia importante en términos mundiales no pega desde luego en todos los países, no podemos generalizar, sabemos que en los países musulmanes o en otros sectores muy religiosos o en comunidades con algunas costumbres muy tradicionales, pues la situación de las mujeres no ha cambiado a este paso, y lo que vamos a ver que nos encontramos como constante es que a pesar del creciente número de mujeres en la educación superior y en la economía, a medida que se asciende la pirámide organizacional, el porcentaje de mujeres disminuye en cualquier tipo de instituciones. O sea, hay una noción que incluso surgió con la noción de burocracia. Yo también he estudiado Weber, tengo un libro que se llama Patrimonialismo y Modernización y otro que publiqué que se llama Intelectuales y Burocracia, basada en Max Weber. Entonces esta idea de burocracia que surge y que ahorita se está cuestionando, pero esta idea de burocracia aplicada no solo al sector público, sino en un sentido amplio al privado, como esta estructura de funcionarios jerárquicamente organizados que sale con el siglo XX, que surge con el siglo XX. Unos años después de esto se vino el invento de la máquina de escribir y se asumió, como lo dice una historia una autora muy importante, Rosabeth Mouse-Kanter, que escribió un libro que se llama Hombres y Mujeres en las Corporaciones. Se asumió que detrás de la máquina de escribir venía una mujer que era secretaria y que no iba a ser un hombre, iba a ser una mujer, y que ella iba a estar en la base de las organizaciones, mientras que los que no estaban tras esta máquina haciendo el trabajo de rutina eran los jefes que iban a ser hombres. Esta es una cuestión implícita que apenas ahorita está cambiando. Entonces se asumió que en esta estructura hay puestos creados para hombres y para mujeres, donde la figura de la secretaria es fundamental. Entonces, bueno, aquí vemos, por eso es esta imagen, ¿no?, de la proporción de hombres y mujeres en el mundo ejecutivo. Pues tenemos más o menos, y todavía menos de como lo indican estos cinco piernas, que de 4 son una. Realmente creo que deberíamos de ampliar como de 8 por ahí, pero es una imagen que sugiere. Entonces, ¿qué pasa en el ámbito laboral? Pasamos a la siguiente tabla. ¿Qué pasa en el trabajo? Pasamos a la siguiente. Como ustedes ven, en los últimos 40 años la participación de las mujeres en el trabajo se ha incrementado considerablemente. Desde luego, como lo dice la economía feminista, es el trabajo extradoméstico. O sea, se asume que las mujeres siempre han trabajado
y lo continúan haciendo en las tareas del hogar. Pero la incorporación de las mujeres en el trabajo extradoméstico, pues cada vez es más importante y además, evidentemente, cada vez es menos una opción. A veces todavía se disfraza como una opción, pero si solo en un mundo muy reducido de élite, muy privilegiada, realmente los miembros de la pareja se pueden vivirlo como opción de que no trabajes porque yo te voy a mantener, porque ante la inestabilidad del trabajo, que puede ser para hombres y para mujeres, en la actualidad en las clases medias es quien tenga el trabajo y además se necesita el doble ingreso generalmente para mantener a una familia en los términos que antes se podía mantener con un ingreso. Entonces, las mujeres están avanzando en el trabajo, sin embargo, vemos que a pesar de que están avanzando, existen disparidades importantes entre hombres y mujeres. Vamos a ver la siguiente gráfica. Si ustedes ven, estos son los salarios mínimos por sexo, cómo se están repartiendo. Entonces, aquí hay una cosa clara, mientras más o menos el 34-36% de las mujeres constituyen la fuerza laboral, si vemos hasta en un salario mínimo, entre los trabajadores y trabajadoras que ganan un salario mínimo, el 51% son mujeres. 2 a 3 salarios mínimos, 31%. 3 a 4 salarios mínimos, 30%. 5 salarios mínimos, 28%. Entonces se ve como claro que a medida que aumentan, esto está un poco mal, se repite, ¿no? Pero bueno, okay. Pero lo podemos ver bien claro que se empieza a ver esta constante de que las mujeres tienden a estar en las actividades más precarias. Esta diferencia puede deberse a muchos factores, ¿no? En esta ponencia no voy a analizar todos ellos, pero en términos de la comparación entre hombres y mujeres, siempre resulta adecuado ver qué está pasando con el trabajo en el hogar. Entonces también es cierto que las mujeres siguen dedicando, pasamos a la otra gráfica, una gran parte de sus horas de trabajo, o sea, los que se están haciendo cargo de las tareas domésticas son las mujeres. Entonces aquí tenemos que las mujeres dedican hasta 40 horas semanales al trabajo en el hogar, mientras los hombres dedican 15 horas semanales al trabajo en el hogar. Esto depende mucho y hay muchos cambios generacionales. En las parejas más jóvenes, la paternidad ya tiende a asumirse en una forma más activa, ¿no? Y otro tipo de tareas dentro del hogar también, pero no ha cambiado mucho. Generalmente también las tareas a las que se dedican los hombres están bien definidas. Los hombres hacen en el hogar tareas de reparación, de electricidad o de ciertas cuestiones de carpintería, y es donde inciden. Entonces, sigue haciendo esta carga de trabajo que puede explicar en parte la desigualdad en los ingresos. Mujeres políticas, que lo que pasa con las mujeres empresarias y ejecutivas. Y además es muy difícil acceder a esta información. ¿Por qué? Porque para los datos del INEGI, aunque yo me baso mucho en mi información del INEGI, pero para los datos del INEGI, como el Censo Nacional de la encuesta de empleo y el censo, es una población muy chica. Entonces no vale la pena profundizar en ella. Entonces tenemos datos muy someros.
Todavía tenemos más datos de los micronegocios y de la empresa informal en la encuesta de micronegocios que lo que tenemos en estos niveles. El censo económico no da datos del número de obreros, pero no da características, no sé si lo han cambiado, pero no daba características del perfil de los ejecutivos, ¿no? O de los propietarios. Y ahora con las cuestiones entre la seguridad que cada quien se siente amenazado de dar los datos, ¿no? Y entre la sospecha que uno viene de Hacienda cuando hace cualquier pregunta, pues también cada vez es más difícil obtener más información, porque antes había listas publicadas que yo tenía acceso y se podía hacer alguna cuestión. Entonces vamos con la siguiente gráfica. Bueno, antes de entrar a las mujeres empresarias y ejecutivas, les di el ejemplo de esto. Estos son la participación de las mujeres en el mundo en la actualidad. El 12% de los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas están gobernados por mujeres. 21% de las parlamentarias nacionales son mujeres. Pasamos. Y estas son las primeras ministras y presidentas en el mundo, que trabajamos varias semanas. Hay una brecha entre las empresas de capital nacional, prioritariamente nacional, y las empresas de capital extranjero en el país, ¿no? Si ustedes ven, en las empresas de capital prioritariamente extranjero, estoy hablando de las grandes corporaciones, la presencia de las mujeres, en todo se da esta tendencia, o sea, cargos intermedios de administración, altos cargos de dirección y presidencia o director general. O sea, a medida que se asciende en la pirámide organizacional, la presencia de las mujeres disminuye. Sin embargo, vean la brecha entre las compañías extranjeras y las compañías con capital nacional, ¿no? 29 contra 18, 15 contra 10. Aquí como presidentas generales hay 7% entre las compañías extranjeras, estoy hablando de las grandes, y 3% en las mexicanas. Esto se debe a que pues reciben lineamientos de las sedes. Antes, cuando yo empecé la investigación, hace como 20 años, había una brecha entre las compañías de México con capital extranjero y sus sedes en otros países, porque aquí no se les obligaba a poner políticas de diversidad, ni de conciliación familia-empresa, ni de una serie de cosas que sí ponían, ni de trabajo flexible. Estoy hablando para los ejecutivos, no estoy hablando para el trabajo flexible de los operarios, de los ejecutivos. No se les obligaba, y ahora es política dentro de la ética de una corporación que las medidas se pongan en marcha en todos lados. Entonces, estas compañías han echado en marcha una política de atracción al talento femenino. Ya les dije un ejemplo, IBM coopera con universidades para que las mujeres quieran ser ingenieras, Hewlett Packard tiene también un programa así, American Express tiene otro, en fin, hay muchas empresas que están desarrollando este programa, mientras que en las nacionales no hay. Ahí tengo los datos específicos que ahora no les voy a exponer, pero tengo los datos de Hewlett Packard, de IBM, de Bimbo, de Telmex. Ahí los tengo. Entonces hay una brecha, pero que va a cambiar, no solo en papel de las mujeres, porque muchas de estas empresas que se regían como empresas familiares, tradicionales, están entrando a una nueva forma de organización y sobre todo están compitiendo internacionalmente. Entonces, cuando compiten internacionalmente y llegan a un país, se dice, a ver, ¿cuáles son tus parámetros de ética empresarial? ¿Cuántos árboles destruyes?
cuántas mujeres tienen, cuánta contaminación creas, cuántas mujeres tienes, qué facilidades das de licencias de paternidad. Entonces, realmente como dentro de lo que pretende ser una nueva ética corporativa, bueno, estoy hablando sobre todo a nivel de los funcionarios, y generalmente pues, o sea, si tienes un cargo de director general que responde en el mismo nivel del organigrama, pues generalmente puede estar ganando lo mismo. Pero lo que sí ocurre mucho es que hay mujeres subdirectoras que en realidad están haciendo las funciones de directores generales, que en realidad tienen estas responsabilidades y que o que están en otros niveles y que están haciendo las responsabilidades de los que están más altos. Entonces ahí hay una gran inequidad en términos de las responsabilidades, y esto se debe a múltiples causas, a la discriminación y a la forma en que las mujeres y hombres fuimos educados, porque también hay estudios que en estos niveles el hombre llega y dice me merezco un sueldo, y la mujer ya, y va y lo pide, y la mujer está esperando que se lo ofrezca el jefe, que si será oportuno, que entonces hay muchas cosas de la negociación de hombres y mujeres, pero sí existen muchísimas inequidades en términos de las responsabilidades. Hay muchas mujeres haciendo tareas de responsabilidades jerárquicamente superiores, con cargos jerárquicamente inferiores. Y entonces ahí sí podemos hablar por responsabilidades de una clara inequidad, aunque en términos salariales, si uno compara posiciones, pues quizá no se ve. Gracias. Bueno, vamos a abrir, si ella nos lo permite, vamos a abrir un espacio de preguntas. Si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues en primer lugar agradecerle infinitamente los datos estadísticos que nos vino a brindar en esta brillante conferencia, doctora, porque efectivamente con esto nos lleva a la conclusión de que el hablar de género no nos diferencia uno de los otros en razón del sexo, masculino ni femenino. Yo creo que somos iguales. Sí. El género se va a diferenciar en base al conjunto de cualidades y características que tiene precisamente la mujer y que tenemos los hombres, y que esto no es motivo de discriminación por parte de los empleadores, y conste que sí lo hay, ¿verdad? La discriminación que vemos en razón de preferir precisamente a las mujeres solteras, pues para no pagar la indemnización precisamente por la cuestión del estado de gravidez, por ejemplo, ¿verdad? Pero prácticamente quería yo preguntarle, doctora, ¿qué hay precisamente respecto de la discriminación en razón del género? Bueno, creo que ya hay unos ejemplos. Yo creo que en México, creo que qué bueno que existe la Comisión Antidiscriminación, porque nos ha hecho conciencia. Yo creo que discriminamos mucho y no lo aceptamos, porque como no hemos tenido, digamos, una guerra civil como en Estados Unidos, o de los derechos de los otros grupos de color y todo esto, ni una guerra así contra la esclavitud y todo, no nos asumimos como racistas, pero evidentemente lo somos. O sea, hay mucho racismo en términos de edad, en términos de presentación, hacia los grupos indígenas. Cuando piden presentación, generalmente uno tiene que ser alta, blanca, o sea, hay una serie de edad, basta ver también el perfil de los cargos políticos y el perfil de los cargos empresariales para ver el tipo de fisonomía de la gente, o sea, y los anuncios que se presentan en la prensa que son anticonstitucionales. O sea, no debería de estar ni edad, ni sexo, ni si eres casado o no, y un hombre podría ir por el puesto de secretario, claro que va si es secretario de Estado, no, secretario como puede ir una mujer. Entonces yo sí creo que hay mucha discriminación que no se reconoce, y yo creo que el CONAPRED
sobre todo el Consejo Nacional de la Discriminación ha hecho una campaña muy importante. Creo que por lo menos empezamos a estar conscientes de que eso no está bien o no se ve bien. O sea, son las mujeres las que les dicen a sus hijas: levanta el plato de tu hermano, lava el plato de tu hermano, y el otro se queda sentado. Entonces, digo, realmente somos hombres y mujeres los que reproducimos la cultura. Ahora, no creo, yo creo que esto es muy importante, pero no creo que sea una alternativa frente a luchar contra la no discriminación y contraponer medidas para luchar contra ella en términos formales, con algunas representaciones que hay que tienen esa función. Yo creo que hay que luchar en todos los frentes, ¿no? No luchar, o sea, luchar se ve como luchar, pero no combatir. Luchar por el cambio. La cuestión es que la realidad económica ha cambiado drásticamente y los patrones culturales no han cambiado a la par. No sé si alguien... Bueno, ya hablaba acerca de las reformas estructurales que se han dado en base a la equidad de género. Entonces, mi pregunta va encaminada a que si es adecuada la transversalidad que se le ha dado en base a la equidad de género. No sé qué entiendes por transversalidad. Hay una serie de medidas que tienen que ver con el presupuesto, que hablan de que el presupuesto se tiene que ejercer de forma transversal en las diferentes secretarías de Estado. Es una cuestión que utiliza el Instituto de las Mujeres para que haya un presupuesto de género en todos los campos. No sé qué entiendes por transversalidad. Bueno, lo que pasa es que apenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó que una política para aplicar en el Estado de México es la transversalidad, en la cual se deben de adoptar medidas en materia administrativa, laboral, todos los campos del derecho, pero sin embargo, un antecedente... Eso se refiere, que involucren diferentes instancias, lo que sea. Cuando se dice cuando el Instituto de las Mujeres dice que tiene que ser transversal, está diciendo que en todos los órdenes del gobierno se tienen que aplicar medidas pro equidad. No sé si es el mismo sentido. ¿Pero qué? Sí, pero se tenía como antecedente que la Constitución de 1917, al ser creada por puros hombres, evidentemente por eso se tiene esa falta de paridad actualmente. Entonces se creaba la disyuntiva si realmente se necesitaban crear políticas públicas cambiando la normatividad o si realmente se tiene que entrar a lo que es la praxis en el aspecto axiológico. Sí, ese es uno de los debates centrales. Es uno de los debates centrales, o sea, ¿hasta dónde no haces un cambio de reglas y un cambio en la ley? Y hasta dónde se trata de un cambio cultural. Yo creo que una cuestión muy importante es el cambio cultural. Yo creo que realmente tenemos que estar muy conscientes de eso. Ahora, los que abogan por otro tipo de medidas y cambiar la ley para poner límites a la participación de hombres y mujeres, dicen que los cambios culturales tardan mucho y que si tomas una medida de este tipo, el cambio va a ser mucho más notorio en los próximos años, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, o sea, es que entonces es una polémica. Entonces, independientemente de la posición que tomes, yo soy más por el cambio cultural y por fijarse también en los hombres a nivel de cambio cultural, pero acepto estas interrogantes, ¿no? De cuánto tiempo nos va a llevar. Pero lo que sí hay que hacer es cumplir las leyes de equidad que hay, que en las políticas discriminatorias, si abras un empleo que no está accesible a los otros, pues entonces no lo estás cumpliendo. Entonces eso sí hay que hacer. O sea, simplemente la que dice que todo ciudadano tiene derecho a
a un empleo, ¿no? Eso sí creo que hay que respetarlas. Las cuotas de las cuotas y eso ya crea otro tipo de polémica. Ahora, era muy común y muy universal que se pensara que los cargos políticos pues eran para hombres, ¿no? Así era la Constitución. Bueno, pues le agradecemos mucho su participación en estas primeras jornadas que hemos realizado en la Facultad de Derecho, y le vamos a extender una constancia que a la letra dice: Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Derecho y el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, otorga la presente constancia a la doctora Gina Saludowski Cooper por su conferencia magistral en las primeras jornadas universitarias sobre los derechos de la mujer, con el tema Mujeres, Trabajo, Educación, Esferas de Poder, que se llevó a cabo el 7 de marzo del 2014 en el Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública. Patria, Ciencia y Trabajo, 2014, 70 aniversario de la autonomía ICLA-UAM. Y está suscrito por el doctor en Derecho Enrique Uribe Arzate, en su calidad de director de la facultad, y la doctora Alejandra Flores Martínez, en su calidad de coordinadora del Centro de Investigaciones.